Capítulo 67. Hablando con el corazón. Xiao Yuan volvió temprano por la mañana y se tomó un pequeño descanso después de comer. Por la tarde, leyó los memoriales durante la mitad del día. Cuando vio que la luz del sol disminuía, levantó la vista de la pila de memoriales y sintió que algo estaba mal. En lugar de Honshu, una sirvienta se acercó a saludarlo. «Su Majestad, ¿le gustaría cenar?». Xiao Yuan asintió. Súbitamente, creyó poder ver la silueta de Honshu y miró fijamente la horquilla vermellón que estaba sobre la mesa. Su pecho se sintió extremadamente oprimido y dolorido. Xiao Yuan se levantó queriendo ir al jardín para tomar un poco de aire fresco. Cuando salió de la puerta de su alcoba, esa extraña sensación surgió una vez más. Caminó de un lado a otro en un estado de confusión. De repente, se dio cuenta de lo que era esa extraña sensación que había sentido antes. Después de salir a la corte matinal, no había visto a Yan Ein en todo el día. Xiao Yuan volvió a la puerta de su dormitorio y le preguntó a uno de los guardias imperiales que custodiaba la puerta: ¿Yan Ein no está de guardia hoy? Los varios guardias imperiales dudaron, pero terminaron diciendo que no estaban seguros. Uno de ellos respondió en su lugar, respondiendo a su majestad: Yan Ein ha sido trasladado temporalmente a otro palacio. ¿A dónde fue transferido? A la residencia Zhongning. ¿La princesa Zhongning lo pidió? Respondiendo a su majestad: sí. Xiao Yuan asintió con la cabeza. Inexplicablemente sintiéndose un poco solo, regresó a su alcoba, perdiendo el apetito por la cena. Luego se paró en la ventana y miró fijamente al patio, pensando en el futuro. Después de un rato, Xiao Yuan frunció el ceño abruptamente. Los guardias imperiales están bajo la jurisdicción de la Casa de Asuntos Internos, y la transferencia debe pasar por las manos del eunuco Zhao. La princesa Zhongning no puede llevarse a alguien con solo unas pocas palabras. Por otra parte, Guoning Guanye conspiró con el reino Yan del Sur para lanzar un ataque, lo que causó que el palacio entrara en pánico. Yan Ein, quien también resultaba ser el príncipe del reino Yan del Sur, se convirtió en el blanco de las críticas del público. Con tal situación, la idea de que fuera trasladado repentinamente a la residencia Zhongning le hizo sentir que algo no estaba bien. Xiao Yuan se giró rápidamente y salió corriendo de la alcoba imperial. A pesar de las insistentes voces de la sirvienta y los guardias imperiales, fue directo a la residencia Zhongning. Cuando finalmente llegó a la residencia Zhongning, le preguntó a la princesa y, como era de esperar, ella no sabía nada. Dentro de su corazón, Xiao Yuan se culpaba de esta negligencia, y caminó rápidamente hacia la Casa de Asuntos Internos. En la Casa de Asuntos Internos, el eunuco Zhao ya había oído que el emperador se acercaba. Dejó la taza de té, palmeó sus rodillas, y lentamente se levantó de la silla, rindiendo homenaje a Xiao Yuan. Su Majestad. Cuando Xiao Yuan miró al amable anciano, no pudo evitar pensar en el río de huesos blancos y sangre que se escondía a sus espaldas. Eunuco Zhao, deberías ya suponer el por qué vine aquí. Su Majestad, este viejo esclavo ha crecido observando todo lo que hay dentro de este palacio. Lo que el emperador está pensando, ¿cómo puede este viejo esclavo no saberlo? El eunuco Zhao respondió: es justo que Su Majestad entienda que después del incidente que tuvo lugar hace unos días, es necesario protegerse de las personas sospechosas, y es mejor que Su Majestad no se ocupe de ello. Este viejo esclavo le dará al emperador resultados satisfactorios dentro de poco. Eunuco Zhao, sin evidencia alguna, no puedes actuar solo por simples especulaciones. Su Majestad, aunque no haya pruebas ahora mismo, ¿los seguidores de Guanye serán capaces de mantener sus bocas cerradas? En este momento, en el que todos los que han estado involucrados en el asunto han sido expuestos, este viejo esclavo siente que no pasará mucho tiempo antes de que la verdad salga a la luz. La boca de Xiao Yuan se frunció en una línea recta. También sabía que Yan Ein sería perseguido tarde o temprano cuanto más tiempo permaneciera en el palacio, mas no esperaba que eso sucediera tan pronto. El eunuco Zhao se cubrió la boca y tosió 2 veces.
Toda su persona se veía más y más encorvada. Cuando su majestad era todavía un niño, solía escuchar mucho a este viejo esclavo. Más tarde, cuando su majestad se hizo mayor, no hubo oportunidad para que este viejo esclavo volviera a aconsejar al emperador. Ahora, espero que su majestad escuche el consejo de este viejo esclavo de nuevo. Su majestad, aunque le guste, no puede quedarse con él. Siempre puede haber un reemplazo, esta ruptura no es lamentable. Temo mucho que su majestad se haga daño a sí mismo por este amor. Xiao Yuan miró fijamente al eunuco Zhao, y por un momento, no supo cómo responder. El eunuco Zhao era despiadado y cruel, pero en este mundo donde Xiao Yuan podía odiar a cualquiera, aún no era capaz de odiarlo. El eunuco Zhao ha estado dentro del palacio por muchos años, y cada cosa que había hecho antes fue con un solo propósito en mente. Para la estabilidad del Reino del Norte. Para la seguridad del monarca del Reino del Norte. Por lo tanto, incluso si él fue abandonado por miles de personas, Xiao Yuan no tiene que ser uno de ellos. Su majestad, la voz del eunuco Zhao sonaba como una súplica, vieja y ronca. Esta vez, debe escuchar a este viejo esclavo. Capítulo 68. Angustia. Dentro de una habitación oscura y lúgubre, las luces de las velas parpadeaban una y otra vez, dando un efecto extraño que podía llevar el corazón de las personas al pánico. En medio de la habitación oscura, las manos de Janein estaban atadas con cadenas y fueron colgadas en lo alto. Su cabello estaba suelto, la parte superior de su cuerpo estaba desnudo, y su piel estaba cubierta de profundas y sangrientas heridas de latigazo. El mayordomo Feng, mientras miraba fijamente a Janein, jugaba con el látigo de hierro en sus manos. Este látigo era de púas y podía arrancar la piel de cualquiera en cada golpe. ¿Duele? El mayordomo Feng se rió y extendió su mano para presionar la herida de Janein, desgarrándola brutalmente. El cuerpo de Janein comenzaba a temblar incontrolablemente por todas partes, y su garganta gruñía con dolor reprimido. Cuéntame, ¿cuándo fue que Guoning Wanye y tú empezaron a tramar la rebelión? ¿Dónde está la evidencia? Oh, mejor escúchame, apúrate y di la verdad. Si hablas ahora, no tendrás que sufrir más este tipo de dolor. Sufrir un dolor corto es mejor que uno largo. El mayordomo Feng habló con particular amabilidad. Era bueno para persuadir a las personas con palabras. Sin embargo, Janein no apreciaba sus palabras y se burlaba en cambio, su tono estaba lleno de sarcasmo. El mayordomo Feng, impotente, sacudió la cabeza y arremetió contra el cuerpo de Janein una vez más. La púa arrastró la carne, dejando atrás una herida extremadamente profunda y sangrienta. Yen Yichi se tragó los gritos y sollozos tan fuerte que apenas podía respirar por el dolor. En la situación actual, es difícil para ti escapar con vida, así que ¿por qué no lo admites y evitas sufrir esta tortura? Tal vez, ¿todavía estás esperando que su majestad venga a salvarte? El mayordomo Feng agitó el látigo de hierro en su mano y le sacó la sangre sucia. Despierta. Conspiraste una rebelión con el enemigo, y casi haces que maten a su majestad. La respiración de Janein estaba paralizada, y luego jadeó lleno de dolor. Si no eres capaz de aguantar tanto, entonces puedes contarme sobre tu complicidad con Guoning Wanye. Morirás de todas formas, pero es mejor morir rápido que morir dolorosamente, así que date prisa. El mayordomo Feng pensó que Janein era finalmente incapaz de seguir adelante, así que intentó persuadirlo de nuevo con algunas palabras razonables. Sin embargo, Janein aún así se negó a abrir la boca. El mayordomo Feng repitió sus palabras por segunda vez, luego tiró el látigo de hierro a un lado, tomó una pala de la pared llena de instrumentos de tortura, y la puso en el horno con fuego y carbón rojo, el cual se encontraba en el centro del cuarto oscuro. Debido al dolor, la respiración de Janein era muy pesada y lenta. Sus jadeos se mezclaron con el silbido de la pala ardiente, creando un efecto sonoro extremadamente horrible. Tuve la amabilidad de darte una oportunidad. El mayordomo Feng giró la pala en el fuego y el carbón rojo,
y dijo descuidadamente: «Ninguna de estas tácticas mías pueden llegar a los ojos del eunuco Sao. ¿Sabías que él tiene este tipo de polvo raro? Cuando se rocía sobre una herida, hace que la víctima sienta picazón y dolor, como miles de hormigas royéndola. Ah, lo he visto en acción una vez». El hombre tuvo una muerte horrible y miserable, se rascó todo el cuerpo para sentir algo de alivio. Así que te sugiero, una vez más, que hables pronto en vez de lamentarte después. Viendo que Jane seguía negándose a pronunciar una sola palabra, el mayordomo Feng tomó la pala al rojo vivo, se acercó a Jane y le sopló la pala en el rostro sin tocarlo. La pala estaba emitiendo una ola de calor. ¿Declararás? ¿O puedes explicarme por qué estás siendo tan terco y descerebrado? Muy bien, he tratado de persuadirte lo suficiente. Ya que eres tan terco como para morir, no me culpes. El mayordomo Feng sacudió la cabeza y dirigió la pala al pecho de Jane. ¡Basta! Un furioso grito acompañado del sonido de la puerta del cuarto oscuro siendo pateada para abrirla lo interrumpió. La mano del mayordomo Feng soltó repentinamente la pala dejándola caer al suelo. Lo primero que Xiao Yuan vio en el cuarto oscuro fue el miserable estado en que se encontraba Jane. Repentinamente, sintió que no podía respirar en lo absoluto. «Su Majestad». El mayordomo Feng cayó de rodillas asustado, como si estuviera entre dos guerras, su rostro palideció. Xiao Yuan no se molestó en prestarle atención. Caminó rápidamente hacia Jane y desató las cadenas de hierro en sus muñecas. Jane, quien no podía ponerse de pie, cayó directamente en los brazos de Xiao Yuan. Xiao Yuan no se atrevió a dudar si ya era demasiado tarde o no. Abrazó a Jane y se apresuró a ir al palacio del Taidi. Jane, quien permaneció inconsciente durante todo un día, aún no se había despertado. Xiao Yuan iba de un lado a otro en el palacio Taidi. El viejo médico imperial, sintiéndose un poco temeroso, trató de consolarlo. «Su Majestad no necesita preocuparse. Su vida no está en peligro». Xiao Yuan asintió, y cuando vio que el médico imperial machacaba la medicina, dio unos pasos y extendió su mano. «Yo lo haré». El rostro del médico imperial palideció del miedo. «Su Majestad. ¿Cómo podría este sirviente dejar que Su Majestad haga tal cosa?» Xiao Yuan tomó la medicina de todas formas. «Ayudaré a liberar el estrés». Él dijo, a pesar de la insistencia del médico imperial para detenerlo, y lo molestó 2 veces. El corazón del viejo médico imperial estaba a punto de sufrir un ataque. De hecho, Xiao Yuan estaba de mal humor. De muy mal humor. Porque gradualmente se dio cuenta de que no importaba cuánto había cambiado la trama original antes, la trayectoria original parece ser tirada hacia atrás por algún tipo de fuerza invisible. Sin embargo, debido a que Honshu murió por él, Xiao Yuan no quería quedarse sentado y esperar a que la muerte llegara. Quería cambiar algo. Porque su vida ya no era la suya, sino la del joven monarca del Reino del Norte que había sido salvado por Honshu. De repente, el sonido de un cuenco de porcelana cayendo al suelo y la tos de Jane vino de la habitación interna, sorprendiendo tanto a Xiao Yuan como al viejo médico imperial. Xiao Yuan se levantó inmediatamente, pero luego se detuvo. El médico imperial se apresuró a entrar en la habitación interna. Después de unos minutos, salió apresuradamente, informando a Xiao Yuan: «Su Majestad está despierto». Xiao Yuan asintió con la cabeza y dio unos pasos hacia la puerta de la habitación interior, pero no entró de inmediato. Xiao Yuan ha estado tratando de verse a sí mismo como un extraño por una razón muy importante. No sabe cómo equilibrar al Reino del Norte y a Jane juntos. Siempre pensó que podría ser capaz de ignorar la rivalidad entre los dos. Mientras fortalece el Reino del Norte, también podría proteger a Jane. Pero en este mundo, no hay manera de satisfacer a ambas partes. La muerte de Honshu ocurrió tan repentinamente que hizo que Xiao Yuan despertara abruptamente a la realidad, haciéndole entender que nunca ha sido un extraño de ninguna manera.
Nunca. E incluso si no se hubiera dado cuenta de este asunto antes, Xiao Yuan todavía habría dudado entre ambas partes. Ahora, no dudaría. No puede faltarle el respeto a la muerte de Honshu. Definitivamente no. Xiao Yuan respiró hondo y abrió la puerta que daba a la habitación interior. Yan-in, quien estaba sentado en la cama, se agachaba tratando de recoger el tazón de porcelana que había tirado cuando se despertó. Cuando Xiao Yuan entró, tomó el tazón de porcelana y lo colocó junto a la cama. Mirando cuidadosamente a Yan-in, preguntó, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Yan-in asintió con la cabeza. Soportaba el dolor que sentía en su cuerpo, aliviando ligeramente su ritmo respiratorio. Entonces debes descansar bien. Volveré mañana por la noche. Hay algo que debo discutir contigo. La mano que Xiao Yuan escondía en secreto a sus espaldas se cerraba en un puño. Mirando a Xiao Yuan darse la vuelta, una inquietud surgió gradualmente desde el fondo del corazón de Yan-in. Era la vaga sensación que había experimentado antes, y ahora crecía más y más intensamente. Xiao Yuan, Yan-in abrió de repente la boca para llamarlo. Xiao Yuan giró lentamente su cabeza. Sus cálidos ojos negros se dirigieron directamente a los de Yan-in. Yan-in se dio cuenta inmediatamente de dónde venía ese sentimiento de inquietud. Desde el repentino ataque de Wuning Wange, el cual resultó en la muerte de Honshu, Xiao Yuan nunca le había vuelto a sonreír. Yan-in, Xiao Yuan comenzó a hablar lentamente, como si estuviera tomando una decisión definitiva. Finalmente, continuó, sus palabras fueron como la luz plateada de una hoja afilada, extremadamente cruel. Deberías llamarme, Su Majestad, de ahora en adelante. Yan-in respiró lentamente y su espalda se enderezó de manera abrupta. Su boca se abrió en blanco, como si quisiera responder a algo, pero al final, no pudo pronunciar ni una sola palabra. Xiao Yuan no se quedó más tiempo y salió de la habitación interna, dejando a Yan-in completamente solo. Durante mucho tiempo, la cabeza de Yan-in permaneció baja, su mano se agarraba fuertemente al pecho, y cuando tocaba una herida el dolor empezaba a estimular los nervios. No obstante, Yan-in parecía ignorar este dolor y solo presionó su corazón más intensamente, porque lo que estaba sintiendo en este momento era aún más doloroso que el dolor físico. Capítulo 69. Vida y muerte. Como no podía dormir por la pena, sujetó sus vestimentas y se fue a pasear. Acompañado por una solitaria linterna, Xiao Yuan se sentó en la mesa mirando las dos horquillas de su mano. Una era roja y tenía flores talladas, la otra estaba hecha de un perfecto jade blanco. La mente de Xiao Yuan aún estaba repleta de las palabras que el eunuco Zhao le había dicho antes. ¿Los seguidores de Wuning Wange guardarán silencio? Finalmente, tomó una decisión. Xiao Yuan guardó las horquillas, y mientras sostenía firmemente sus ropas, se fue al palacio Taidi solo. Cuando llegó a la habitación interior, Xiao Yuan abrió la puerta y encontró a Yan-in apoyado en la cama, esperándolo pacientemente. Probablemente debido a sus heridas, el rostro de Yan-in carecía de sangre y sus pálidos labios no tenían vida. Xiao Yuan tuvo que tragarse las palabras de preocupación que querían salir mientras pensaba en su próxima decisión. Yan-in, Xiao Yuan, quien estaba de pie con las manos abajo, dijo en voz baja, no esperaba que al final hubiesen algunas cosas que no pudiésemos evitar. Yan-in lo miró, recordando la primera vez que lo vio en el cuarto de la leña, donde Xiao Yuan se sentó encima de la pila de leña, riéndose y dando palmaditas en el costado junto a él, diciéndole que se sentara. ¿Cuánto tiempo pasó desde que eso sucedió? ¿Cuánto tiempo? Yan-in se aclaró la garganta, su voz estaba ronca y seca. ¿Crees en mí? Xiao Yuan sacó el pergamino de 2 centímetros y lo colocó suavemente sobre la mesa. ¿En qué quieres que crea? De hecho, Xiao Yuan le preguntaba seriamente, pero Yan-in lo escuchó como si estuviera hablando sarcásticamente. Este pergamino era como una cuchilla afilada, cortando la última esperanza de Yan.
Es cierto. ¿Cómo podría atreverse a pedirle a Xiao Yuan que confiara en él? Xiao Yuan siempre lo ayudó y fue amable con él de todas las maneras posibles. Pero, ¿qué hay de él? Conspiró con gente que tenía ciertos intereses ocultos, incluso causando que Xiao Yuan casi muriera a manos de Wonin Wanye. Yan Ein fue tratado por Xiao Yuan a corazón abierto, y aún así, lo traicionó. Si estuviera en la posición de Xiao Yuan, no sería capaz de perdonarse a sí mismo. ¿Cómo podría tener cara superíndice 1 para hacer que Xiao Yuan creyera en él de nuevo? Xiao Yuan casualmente extendió la mano y abrió el pergamino en la mesa. Yan Ein, ya sabía que querías irte. Ahora que lo pienso, también es cierto que sufriste una humillación interminable en el Reino del Norte y que sientes un fuerte resentimiento por este país. ¿Estoy en lo cierto? Yan Ein agachó la mirada, como si hubiera hecho oídos sordos a sus palabras. La llama de la vela junto a su cama fue soplada por la brisa fresca que venía de fuera de la ventana. Esta llama saltó sobre el rostro carente de sangre de Yan Ein, pero no pudo entrar en el fondo de sus oscuros ojos. ¿Humillación y resentimiento sin fin? Así es, no hay error en eso. Para él, el Reino del Norte era solo eso. Desde el momento en que la caballería de acero del Reino del Norte entró en el Reino Yan del Sur, no hubo un día en el que no pensara en vengarse. No hubo un día en el que no pensara en devolver el dolor que el Reino Yan del Sur había sufrido. No pasó un día en el que no pensara en querer escapar de los grilletes y la jaula, huyendo del lugar donde los prisioneros eran grabados en sus huesos. Viendo que Yan Ein se negaba a hablar, Xiao Yuan bajó la mirada y continuó: pensé que podía cambiar algo, pero ahora parece que es inútil. Yan Ein finalmente tuvo una reacción, sus dedos se movieron ligeramente mientras levantaba lentamente su cabeza para mirar a Xiao Yuan, la parte inferior de sus ojos finalmente mostrando algunas emociones en ellos. Viendo la humillación que sufría y el odio que tenía en sus ojos, Xiao Yuan lo miró cuidadosamente. Yan Ein entonces habló lentamente: ¿qué es lo que quieres cambiar? Xiao Yuan se congeló repentinamente. Así es, ¿qué es lo que quiere cambiar? Quiere que Yan Ein se quede en el Reino del Norte, por su compasión y bondad, convirtiéndolo en un esclavo para el resto de su vida como su escolta imperial. No, nunca pensó en él de esa manera. Quería ver al hombre que tenía enfrente convertirse en el del libro original, empuñando una espada, gobernando sobre el mundo, gobernando sobre la nación unificada. Si ese era el caso, entonces, ¿qué rayos quiere cambiar? Cierto, quiere seguir viviendo. Sin embargo, ahora es el emperador del Reino del Norte. Lleva sobre sus hombros la columna vertebral de los soldados del Reino del Norte, y la dependencia de su gente. En cuanto a la historia, tal vez el cambio de dinastías no se puede evitar. Pero cuando seas parte de ella, la palabra país se grabará en tus huesos, se derretirá en tu sangre y arderá dentro de tu pecho. Las generaciones posteriores lo cuidarán. Pero en este momento, es el Hijo del Cielo superíndice 2 el que vigila las puertas de la patria, y morirá por su nación. ¿Por qué quiere vivir? ¿Por qué sigue intentando en vano sobrevivir? ¿Ha estado creyendo sus propias mentiras? No es así. Como si Xiao Yuan hubiera recibido una bofetada en la cara, miró directamente a Yan Ein, su respiración se aceleró mientras murmuraba: así que siempre has entendido. Su voz se fue debilitando poco a poco, y Xiao Yuan se quedó mudo, incapaz de pronunciar una sola palabra. Resulta que Yan Ein siempre había visto las cosas con claridad, solo que él mismo era el único que intentaba pensar tontamente en sí mismo como un extraño. Yan Ein se rió de repente, sus ojos desbordaban de sangre y temblaban de un dolor interminable, pero las comisuras de su boca se curvaban lentamente mientras decía: Xiao Yuan, entre el Reino del Norte y el Reino Yan del Sur, solo puede existir una situación de vida o muerte. Pero Xiao Yuan, hacia ti, yo. Ya es suficiente, Xiao Yuan interrumpió a Yan Ein. Lentamente levantó la cabeza, solo la indiferencia permanecía en sus ojos originalmente cálidos.
Si el reino del norte y el reino Yan del sur solo pueden compartir un destino de vida y muerte, entonces tú y yo tendremos que compartir ese mismo destino de vida y muerte. Superíndice 3. Cuando Honshu murió, Xiao Yuan se ocultó. Desde que Honshu murió por el emperador del reino del norte, él ha decidido convertirse en el emperador del reino del norte de una vez por todas. Desde que Yan dijo que el reino del norte y el reino Yan del sur no podían vivir juntos. Entonces él, el emperador del reino del norte, no podía vivir junto a Yan. La voz de Xiao Yuan fue como la gota que colmó el vaso, cayendo ligeramente sobre el hombro de Yan. Sus ojos eran como una vela a punto de apagarse, temblando vivamente con una luz tenue. Sintió como si su cuerpo se partiera en dos. Una mitad estaba mirando la ruinosa y desolada ciudad imperial del reino Yan del sur. La otra mitad estaba mirando a Xiao Yuan, quien ese día se estaba riendo imprudentemente en la torre Yua. Ambas partes de su cuerpo estaban supurando débilmente. Naturalmente, debido a este dolor, Yan apenas quería seguir viviendo. La habitación interior estuvo en completo silencio por un momento, solo se escuchaba el sonido de su respiración. Después de un tiempo, Xiao Yuan sacó lentamente una pequeña botella de porcelana blanca de su manga, caminó hasta la cabecera de la cama y se la entregó a Yan. Yan Yichin miró fijamente la pequeña botella de porcelana y extendió su mano para sostenerla y acariciarla. Él preguntó con voz ronca, ¿qué es esto? ¿Vas a matarme? Xiao Yuan no le respondió. Yan inhaló profundamente. Xiao Yuan lo interrumpió, su voz estaba absolutamente decidida. Llámeme su majestad. Xiao Yuan. Como si fuera a propósito, Yan proclamó el nombre de Xiao Yuan, una palabra a la vez. Sus ojos se fijaron en Xiao Yuan, como si estuviera a punto de devorarlo. Sujetó la botella de porcelana con una mano, sus nudillos eran blancos y sus dedos azules. Xiao Yuan, ¿de verdad quieres que beba esto? Los ojos de Xiao Yuan revolotearon por un momento, sintiendo como si tuviera una espina de pescado atascada en su garganta, luego asintió titubeante con la cabeza muy lentamente. Bien, entonces lo beberé. No obstante, cuando Yan dijo esas palabras, parecía haber usado toda la fuerza que le quedaba. Sus ojos finalmente se oscurecieron, como cenizas quemadas, y después de luchar un poco, solo quedó la desesperación. Yan abrió la botella de porcelana blanca y bebió el amargo líquido de forma violenta. Después de beber, Yan miró intensamente a los ojos de Xiao Yuan, como si quisiera ver a través de Xiao Yuan hasta el final, queriendo arrancar el alma detrás de sus ojos, y luego abrir su cuerpo, para que esta alma pudiera ver bien su falta de voluntad y desesperación. Xiao Yuan, ¿por qué tuviste que renacer como el emperador del reino del norte? ¿Por qué? Sus extremidades se volvieron más y más débiles, y la voz de Yan se desvaneció gradualmente. Pronto, sostuvo su frente y cayó hacia adelante. Cuando Xiao Yuan vio que Yan estaba a punto de caerse de la cama, rápidamente se adelantó para sujetarlo con firmeza. Cuando la conciencia de Yan comenzó a fragmentarse, escuchó la voz de Xiao Yuan como si estuviera a la distancia. No lo sé, quizás fue para poder conocerte. Viendo que Yan estaba completamente inconsciente, Xiao Yuan dejó escapar un largo suspiro. Para uno, este suspiro representaba que no tenía otra alternativa, la otra razón era que se sentía extremadamente impotente. Xiao Yuan se vio a sí mismo riéndose imprudentemente no hace mucho tiempo, cuando juró ser honesto con Yan y le dijo, Yan, ¿quieres convertirte en mi escolta imperial? Te protegeré y nunca dejaré que nadie te haga daño. Y ahora, estaba haciendo exactamente lo mismo que dijo que no dejaría que pasara. Sin embargo, esta era también la última vez que protegería a Yan como emperador del Reino del Norte. Después de esto, no habrá una segunda vez. Si hay alguna posibilidad de encontrarnos de nuevo en el futuro, será en los brazos de la guerra.
Esa noche, en la puerta del palacio, un carruaje fue detenido por los guardias imperiales. Después de un rato, fue dejado pasar de nuevo. Después de dejar la ciudad imperial, el carruaje corrió directo a la estación de correos del oeste y nunca volvió. Cuando el comandante de los guardias imperiales escuchó esta noticia, les gritó: "El general Li dijo que los caballos y carruajes que salen de la ciudad imperial deben ser cuidadosamente registrados y revisados en estos días". Pero un joven guardia imperial se tocó la cabeza y respondió sintiéndose muy mal: "Ese carruaje tenía órdenes de su majestad". Órdenes de su majestad. Ah. Bien, continúen con la vigilancia, y por cierto, ¿qué día es hoy? Hoy es el tercer día de marzo. Ah, el tercer día de marzo, el comandante miró hacia el cielo nublado. TCH. El clima está cambiando. Glosario. Yulin, en este caso, esta palabra se utiliza para referirse a alguien que tiene el valor de pedir algo. Tin Z, el legítimo emperador. NSWO, significa que solo si un lado muere puede el otro vivir, describiendo un gran conflicto o la intensidad de la lucha entre dos adversarios irreconciliables.